quiero que vaya al libro de Marcos. Podemos seguir compartiendo mucho más sobre eso, pero vamos a detenernos. Y vamos al libro de Marcos ahora. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, y aunque era un tanto expositivo el sermón, viendo así todo el libro, llegué en lo que es la muerte de Jesucristo, y estamos haciendo temas, o estamos haciendo sermones temáticos. Es diferente un sermón temático a un sermón expositivo. El sermón expositivo, tomamos el libro y leemos, o el pasaje, y leemos lo que trata todo una parte de ese pasaje, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos un sermón temático, vemos algunas palabras, y hacemos de ello un tema que vamos a descubrir todo en la Biblia sobre lo que trata de ello. Entonces, hoy, como hace 8 días, veíamos acerca de la victoria ¿de qué? De la cruz. La victoria de Jesús en la cruz. Hoy vamos a ver la victoria de Jesús sobre el pecado. La victoria de Jesús sobre el pecado. Creo que esto es sumamente importante, porque, hermanos, si yo fuera médico, yo vendría y les diría: vamos a tratar un tema gravísimo que está infectando toda la raza humana. Algunos lo tienen más desarrollado, otros menos, pero toda la raza humana está infectada con ese virus del pecado. Si yo fuera chef, vendría yo y les diría: ¿saben qué? Vamos a tener un platillo riquísimo. Les voy a dar la receta para que comamos un platillo riquísimo, la solución del pecado. Si hubiera un científico, a lo mejor fuera un poco catastrófico, y diría: no, hombre, vamos a ver, porque la raza humana se va a exterminar con ese virus, ¿no? Vamos a investigar, vamos a prepararnos. Y bueno, pero el pecado, hermano, el pecado es algo que se debe tratar, y que Jesucristo lo venció. O sea, la vacuna contra el pecado se llama Jesucristo. Amén. Es el único que pudo. ¿Se dan cuenta que hay forma de contrarrestar? Por ejemplo, estaba el COVID y estaba destruyendo a la humanidad, entonces, pero había elementos con los cuales podían contrarrestar ese virus. ¿Sí o no? Solamente tenía que el hombre descubrir el antivirus para ese virus, para poder destruir ese virus. Bueno, nosotros también, para destruir el virus del pecado, hay un antivirus. Y eso es lo que vamos a ver de alguna manera, cómo Jesús venció al pecado. En el libro de Marcos, capítulo 33 a 37, dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Marcos, capítulo 15, versículo 33 al 37. ¿Sí estamos ahí o no? Entonces, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, bueno, hasta ahí nada más, está ahí, bueno. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahí en ese momento, él, aunque pareciera que es la derrota, finalmente es la victoria. Porque hasta ese momento, Jesús, siendo hombre de carne y hueso, no pecó. O sea, había vencido el pecado. Lamentablemente, hermano, no podemos decir, y toda la raza humana está infectada del pecado. Entonces, no, nosotros mientras vivamos en este cuerpo, aunque hemos conocido a Cristo, aunque Él nos ha santificado y nos llama santos, pecamos. Algunos
mayor proporción, otros menor. Por la gracia de Dios somos santos, pero pecamos. Así que vamos a estar viendo cómo este virus llegó a la vida del ser humano. Quiero que vean en el libro de Romanos rápidamente, Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. Dice, escuchen bien esto, porque el hombre originalmente no fue creado con ese virus entró, ese virus se metió en la vida del ser humano. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo, escuchen bien, no existía. El pecado aquí en la tierra no existía. El pecado no es de este mundo. El pecado nació en el cielo, en la eternidad. Porque lo generó Satanás cuando era Luzbel. Que Luzbel quiere decir luz, bella. Pero él se rebeló contra Dios y quiso ser como Dios. Por eso en el libro del profeta Isaías habla, dice, subiré, sentaré, seré. Todo es yo. Recuerden cuando nosotros empezamos a sacar a Dios y hacemos yo. Mi esposa trabaja mucho en mi vida con eso, porque luego digo, mi auto, mi casa, yo hago, yo voy, yo tengo, yo. Y eso está sacando a Dios. Por la gracia de Dios tengo esto. Dios me ha dado esto. Dios ha hecho en mí esto. Pero no, todos somos nosotros. Y es anatámico. Entonces eso se originó en el cielo. Cuando Satanás dijo, voy a usurpar el trono de Dios, yo seré como Él, me sentaré y seré, y todo es yo. Por eso le dicen el juego de yo. Bueno, el pecado entra. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Dentro de 8 días vamos a ver la victoria sobre la muerte, pero hoy vamos a ver la victoria sobre el pecado. ¿Sí? Vamos a ver. El pecado entró, no era parte de la naturaleza del hombre. El pecado entró, por tanto, sí puede salir. No es algo que era parte de él. Lo que es nuestro, Dios nos lo puede quitar. Pero lo que no es nuestro, Dios sí lo puede quitar. Por eso cuando les digo que cuando alguien dice, hermano, oren por mi enfermedad, y uno pues quédatela porque es tuya. ¿Sí? No podemos andar orando porque Dios quítale su enfermedad. No es suya, que se quede con él. Pero si no es de él, entonces decimos, enfermedad, te vas. Y escuchen bien esto, la enfermedad entra a consecuencia del pecado. Es la puerta más grande para que la enfermedad entre. Entonces, siempre, yo aconsejo, siempre que enfermamos, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón. Ustedes dirán, ay hermano, pero hay cosas naturales. Por ejemplo, si tengo gastritis, no creo que haya sido un pecado. Hermano, comemos sabritas, comemos y le echamos suficiente chamoy, limoncito. Claro que daña nuestra flora intestinal. ¿Usted cree que eso está bien? Tiene mucho vinagre en casa del baño. Pues estamos atentando contra nosotros mismos. Entonces no podemos decir, ay no, pero es que era algo natural que enfermara de gastritis. ¡No! Entonces, tome en cuenta, lo primero que tenemos que decirle, Señor, perdóname por mi falta de sabiduría, porque me he enfermado. Quizás una gastritis, qué sé yo, porque no he sido sabio en tomar mis alimentos. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que nosotros, lo primero antes de orar es, Señor, pedirle perdón a Dios. Perdóname. Eso toma en cuenta. Porque no entró el pecado, o no entró la enfermedad, sino entró primero el pecado. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Usted va a ver a Adán, antes de que pecara no había enfermedad en él, no sabemos
cuánto tiempo vivió sin pecar, pero el día que pecó, tan pronto pecó, empezó a enfermar. Porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Bueno, el pecado trae dos tipos de muertes, porque después de la enfermedad, la muerte, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hay dos muertes, por favor, porque ustedes van a ver en la Biblia que dice que cuando uno peca muere, y dicen, no, pero si mira que él se deleita en el pecado y no muere. Pero les voy a explicar algo muy sencillo, por ejemplo. Todos tenemos teléfonos, casi todos, hasta los niños hoy tienen teléfonos. Bueno, todos tenemos un teléfono. De pronto, no tiene carga mi teléfono y veo un contacto y digo, ahí, agarro un contacto, el cargador y lo meto en el contacto, pongo en mi teléfono. Pero resulta que me doy cuenta que no tiene carga. No tiene carga, no mete carga. ¿Por qué? Porque aunque está el contacto ahí, no está conectado a la carga, a la corriente. Y puede estar conectado mi celular ahí y no va a cargar. Hay muchos cristianos o hay muchas personas que tienen una religión, ahí está el contacto con Dios supuestamente, pero como no tiene carga, aunque están ahí, están muertos. Y hay una muerte física y una muerte espiritual. Recuerden, el pecado trajo enfermedad y por ende trajo muerte. ¿Verdad que sí? Bueno, la muerte física, pues todos vamos a morir, porque como todos pecamos, pues todos vamos a morir. ¿Sí? Pero nosotros, aunque vamos a morir, tenemos vida, porque digo Jesucristo, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos vida. Pero hay quienes están vivos y están muertos espiritualmente. No, pero yo tengo mi religión, sí, pero tu religión no está conectado con el Padre, porque lo único que te conecta con el Padre es Jesucristo. Dijo Jesús, San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, no dice tu religión, no dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único que nos conecta con el Padre, con el poder, con la fuerza, es Jesucristo. Entonces, si tú tienes a Cristo, te conectas con Él y empiezas a cargarte de la vida de Dios. ¿Sí? Por eso dijimos que hay dos tipos de muerte. Ahora, cuando ya somos cristianos, escuchen bien, porque el pecado, la muerte es algo espiritual. Miren, vamos al libro de Efesios rápidamente, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, fíjense lo que dice, ya habla de nosotros los hijos de Dios aquí, y quiero que lo vean. Entonces, pero vamos a encuentren la cita, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así, y Él nos dio vida, cuando nosotros estábamos muertos, todo aquel que peca, muere, pero dice, y Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos. O sea, de pronto nosotros estábamos desconectados, no teníamos poder, no fluía la vida, pero de pronto creímos en Cristo y nos conectó con el Padre y vino la vida a nosotros, ¿verdad? Entonces dice, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Porque el pecado, ¿qué cosa trae? Muerte. ¿Verdad que sí? Ahora bien, dice ahí, los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo, porque el pecado entró en este mundo. Y si nosotros seguimos las corrientes de este mundo, lo que va a haber es pecado y por lo tanto muerte. Pero ahora, miren lo que dice aquí, lo hermoso dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. A ver, digan, en otro tiempo. Nosotros ya no debemos de vivir en las corrientes de este mundo, salvo que seamos hijos de desobediencia, porque miren lo que dice, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Hermano, eso opera en los hijos de desobedientes. En los hijos desobedientes.
Porque ya nos dio vida. Pero luego a veces digo, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? Porque aunque estamos en Cristo y tenemos la vida de Cristo, resulta que somos desobedientes. Y el pecado, recuerda esto, el pecado lo que trae es muerte. ¿El pecado trae qué cosa? Muerte. Usted dirá, pero sigue viviendo, sí, pero está muerto espiritualmente. Es como decir un celular. Es última generación, sí, pero no prende, no tiene carga, no tiene vida. Y si lo conecto a algún contacto donde no tiene corriente, pues aunque esté conectado no se va a cargar. Que tengo que conectarlo en un contacto que tenga corriente eléctrica. Así también, un hijo de Dios se tiene que acercar a Dios, tiene que conectarse con Dios. ¿Para qué? Para que la vida de Dios fluya en él. Ok. Porque si nosotros somos hijos y somos desobedientes, miren lo que dice la Biblia en el libro de Romanos 6:23, por favor, rápidamente. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte. La paga del pecado es muerte. Pero me llama la atención porque dice aquí: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es lo hermoso. La dádiva de Dios es vida eterna. El regalo que, cuando habla de dádiva, habla del regalo. ¿Se acuerdan que ustedes dicen muy dadivoso, muy generoso, que regala, que da? Bueno, la dádiva, el regalo de Dios es Jesucristo. Él es vida. Por lo tanto, si queremos vencer al pecado también como Cristo lo venció, hermanos, tenemos que sumergirnos en Cristo. Quiero que busque Romanos 6:1. Romanos 6:1, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dice, escuchen bien esto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, ¿verdad? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto, a ver, cuando estamos en Cristo, ¿qué pasó? Hemos muerto al pecado. No deberíamos, aunque a veces caemos en él, pero no debemos de practicar el pecado, porque el pecado trae muerte. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, y aquí yo quiero que pongan mucha atención, todos los que hemos sido bautizados, aquí no está hablando del bautismo en aguas. A ver, yo quiero que vean ustedes, porque no está hablando del bautismo en aguas. ¿Ahí de qué bautizo habla? A ver. No. De la palabra. A ver, veanla. No inventen. Ahí está la Biblia. Porque todos los que hemos sido bautizados en agua, en el Espíritu, en Cristo. ¿Sí o no? O sea, cuando diga en agua, pues me bauticé en agua. Cuando diga del Espíritu, pues me bauticé en el Espíritu. Pero aquí está hablando de un bautismo en Cristo. ¿Qué quiere decir eso de bautizar en Cristo? De que cada día me sumerja en Cristo. Yo les digo, cuando una persona se bautiza en agua, ¿qué es lo que, después de haberse bautizado, qué es lo que fluye de él? Agua, ¿verdad? Si una persona está bautizada en Cristo, ¿qué emana de él? ¿Qué fluye de él? ¿De qué se ha empapado? De Cristo. Te acercas, te abrazas, sientes algo rico, te hablas, sientes algo rico, porque es Cristo manifestándose. ¿Sí o no? Sí. Eso es una persona que está bautizada, sumergida, metida. Por eso la palabra en es dentro. ¿Sí? ¿Sí? Bautizada en Cristo, metida en Cristo, sumergida. Por lo tanto, cuando tratas con esa persona, no está trompuda, no está enojada, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene alegría, porque está sumergida en Cristo. Cristo es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Todo eso es Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora yo sé que usted puede decir, hermano, pero nos está diciendo la enfermedad, pero ¿cómo lo vencemos? Y yo le quiero dar una herramienta a través de la palabra para que podamos vencer al pecado.
quiero que busquen el libro de Hebreos. Jesucristo fue el único que al morir en la cruz no pecó. En su muerte no pecó, hasta su muerte. Desde que nació hasta que murió no pecó. Por eso es el santo, por eso es el justo, porque no pecó. Ahora, pero vean lo que dice Hebreos capítulo 6. No, perdón, capítulo 4, versículo 15. Quiero que vean. Está hablando de Jesús como el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre. Y dice ahí, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, Jesús es toda compasión. Cuando nos ve que nosotros pecamos, Él se compadece de nosotros. Porque mire lo que dice, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. A ver, pero sí, hasta que murió Él no pecó. Por eso se llama el santo. El santo. Él no podría perdonar, justificar a nadie si Él no hubiera vencido al pecado. Jesucristo fue el único que venció al pecado. Ahora voy a decirles cómo venció al pecado, porque dice sin pecado, ¿verdad? Sí, que fue tentado en todo en nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue el único, llegó a la cruz, murió, expiró hasta el último momento y no pecó. Fue el único. Por eso venció al pecado. Ahora, ¿cómo venció al pecado? Tratando con algo que le antecede, se llama tentación. Si alguien, esa es una frase que se lo robé a uno de mis autoridades, que le oí y me gustó muchísimo. Dice, si alguien sabe tratar con la tentación, no tratará con el pecado. Pero si juegas con la tentación, seguramente vas a pecar. Y eso, porque aquí dice Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesucristo fue tentado en toda nuestra semejanza. En todo. Imagínense cuando iban a apedrear, iban a matar a María Magdalena, ¿se acuerdan ustedes? Que la iban, porque la habían agarrado en adulterio. Las películas nos pintan a María Magdalena con ropa, pero ella iba sin ropa. La agarraron en el acto y le iban a lapidar. Entonces, ¿por qué Jesús bajó los ojos? No se tentaba. Porque Él supo tratar con la tentación. Nosotros sí vemos, nosotros los hombres sí vemos a alguien así sin ropa. ¡Wow! Y hasta nos abrimos más grandes. No, Él bajó la vista y escribió. La ventana para el pecado son los ojos. Cuando Eva le dice a Satanás le dice a Eva, le dice, ¿sabe Dios que el día que comas de ese fruto seréis como Dios? Y vio Eva que el fruto era bueno, que era agradable y que era codiciable. ¿Por dónde entró el pecado? Ahí está. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a tratar con la tentación. Si no quiere tratar con el pecado, ¿qué vamos a tratar? Con la tentación. Ahora quiero mostrarles cómo nosotros podemos tratar la tentación. Mire, hay un pasaje muy conocido por todos nosotros, Mateo 4, capítulo 4, versículo 1. Ustedes saben que justamente cuando tú decides consagrarte al Señor, entregarle tu vida a Dios, es entonces cuando precisamente surge la tentación. Porque el enemigo va a querer atorarte, va a querer robarte aquello que Dios tiene para ti. Y no hay otra manera más que con el pecado. Porque el pecado trae muerte, hermanos. Entonces, mira lo que dice aquí, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. ¿Quién ocasiona toda tentación? El diablo. El enemigo de la iglesia es el diablo, y ese es el que crea toda la tentación. Dice,
después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mire, cuando más grande la necesidad, es cuando viene. Él tenía hambre, dice, esa era la necesidad. Ahora viene, dice, y vino, le dijo el tentador. Dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan En pan. Acuérdense que estamos viendo cómo no tratar con el pecado, sino antes hay que tratar con la Tentación. Porque si no tratamos con la tentación, no vamos a tratar con el pecado. Jesucristo nos enseña que hay que vencer la tentación para no caer en pecado. Entonces dice aquí que Él respondió, y siempre les voy a decir esto, para salir victoriosos en la tentación, tienen que conocer la Escritura. Porque el enemigo viene, porque eres evangélico, eres hijo de Dios, eres cristiano, ¿y por qué así? ¿Y por qué así? Y te empieza a cuestionar y empieza a decir, sí, es cierto, ese que no es de Dios, mira, le va mejor. Y empieza uno, porque el enemigo te empieza a engañar. Pero si tú sabes la Escritura, no, espérate, a mí me perdonó el Señor, mira lo que yo era antes, lo que me hiciste, y Él me perdonó, me rescató. Y hoy quiero vivir para su gloria, quiero vivir en victoria, por tanto no voy a atender a tus tentaciones. Porque dijo Jesucristo, dice aquí, escrito está, en el versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde está ese texto? A ver, ¿alguien lo sabe? No, pero eso es de la cita que está dando Jesús, pero ya existía eso, porque está usando la Escritura. Cuando dijo escrito está, es porque ya existía esa Escritura. Está en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahí lo buscan ustedes. Está en Deuteronomio, ahí lo buscan nada más. Ahí, en este tiempo la concordancia, las referencias nos ayudan a... Pero ahí está, el Deuteronomio está en Deuteronomio 6 o 4 o algo así, por ahí está ese texto, y Jesús lo cita la palabra. Entonces, a ver, ahí es nuestra gran necesidad de estudiar la palabra, de leer la palabra. Porque, hermanos, ¿cómo vencer la tentación? Mire, le voy a mostrar un texto en el libro de Ezequiel 31-33. Dice, escuchen bien esto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. Escuchen bien esto. Por favor, subrayenlo. Realcenlo, márquenlo. Daré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Sí estamos ahí? Sí. A ver, y tomen en cuenta esto. Hay dos cosas ahí. O sea, Dios está haciendo un pacto y dice, a ver, para que ustedes puedan salir victoriosos y vencer todo aquello que no han podido vencer, va a venir un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto yo voy a poner mi palabra en su mente y en su corazón. Hay muchos que lo tienen en la mente y nada más. Ay, la Biblia dice, y para contender son buenísimos, para aplicarlo a sí mismo no, porque no está en su corazón. A ver si podemos detenernos en esto. Una cosa es tener la palabra en la mente, intelectualizar la Biblia como un libro, y otra cosa es tenerla en el corazón, en el espíritu. ¿Cómo se llega a esto, al corazón, la palabra? Primero hay que leerla. Orando. Segundo, hay que escudriñarla, hay que meditarla. Y cuando la meditas, la entiendes. Y cuando la entiendes, ya está en tu corazón, ya está en tu espíritu. Y entonces lo vives. ¿Sí? ¿Ya entendimos el proceso? Porque si nada más lo leo y luego le pregunto, ¿y qué? Como Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo habré de entender si no hay alguien que me explique? Esto está en el libro de Hechos, capítulo 8, ¿no? Pero bueno, el caso es, a ver, la palabra hay que tenerla en la mente y en el corazón. Y cuando está en tu corazón, hermano, ni siquiera necesitas el libro.
El diablo viene y dice, no, espérate. La Biblia dice, Dios, mi Señor dice, ¿y por qué voy a atender a tus ofertas? Y es entonces cuando tienes la convicción, vives lo que conoces. Pero hermano, hay cristianos que nada la tienen en la mente. Como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no saben ni por qué dice todo lo puedo en Cristo. Les decía yo ayer, si ustedes leen el contexto de Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo, está hablando de aportación económica. Y nosotros tenemos un problema y decimos, todo lo puedo en Cristo. Sí, está bien porque es palabra de Dios. Pero hermano, el contexto de lo que dice está hablando de la generosidad del pueblo de Filipos hacia el ministerio de Pablo. Entonces, tenemos que tener la palabra en la mente y en el corazón. Bien. Regresamos porque quiero que vean ustedes, hermanos, en el libro de Mateo. Estamos en el libro de Mateo, por favor, rápidamente, Mateo 4. Vamos al versículo 5. Si se acuerdan que les dije, ahí está la tentación de Jesús. El versículo 5 dice, después de una tentación viene otra. No sé si le ha pasado, pero usted vence algo y le surge la otra y dice, pero sí, ya, por favor. Pues es que lo que Dios quiere es que tengamos victoria. No hablaríamos de victoria si no hay batallas. Mira el versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tú no tropiece tu pie en piedra. Wow. Luego atentado. Y les digo, escuchen bien esto. Jesús fue tentado en las 3 áreas. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. A ver, cuando hablamos de hambre, ¿qué estaba tocando? ¿Qué estaba tentando? El cuerpo, ¿no? Lo físico. ¿Verdad que sí? Es lo que tenemos. Y si ahora le están diciendo, si eres hijo de Dios, ándale, arrógate que a sus ángeles mandará para guardarte que tu pie no tropiece. ¿Qué le estaba tocando? A ver. El alma, las emociones. Sí, Él prometió cuidarme. A veces estamos ahí. Y no sé por qué Dios es el alma, nos ponemos sentimentales ahí. Bueno, y por último lo tienta. Miren, quiero que vean ustedes. Ahorita regresamos a eso, pero por último lo tienta en el versículo 9, dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le estaba? El espíritu, porque la adoración es algo espiritual. Entonces, ¿qué le contestó Jesús al diablo? Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, Jesús fue tentado en la carne, en el alma, en el espíritu. Y también nosotros vamos a hacer, porque a veces cometemos pecados en la carne, pecados en el alma, pecados en el espíritu. Ustedes dirán, ¿en el espíritu pecamos? Sí. Hay gente cristiana que todavía consulta el horóscopo. ¿Qué cosa cree que es eso? Son pecados espirituales. O van a la hechicería. Hay gente que todavía se pasan. Decía una hermana, salí en la noche y sentí una pesadez y que me pasó un poco. Pero ya lo hice en el nombre de Jesús, dice. ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Pero nuestra ignorancia nos lleva a practicar cosas que no son. Entonces, por favor, tengamos cuidado porque la tentación se da en los 3 componentes del hombre: en la carne, en el alma y en el espíritu. ¿Vale? Y hay que saber tratar la tentación. ¿Cómo? Con la palabra, hermanos. Con la palabra.
Mire, Jesucristo con la palabra y orando, porque mire lo que dice la Biblia en el libro de Lucas 22:40, rápidamente. Acuérdense, estoy dándole herramientas de cómo vencer la tentación para no pecar, porque tenemos que ser personas victoriosas como Jesucristo. Si somos cristianos, tenemos que vencer al pecado. Hasta el último día que vivamos en esta tierra será una lucha en nosotros, pero tenemos que vencer al pecado. No en su totalidad, no será erradicado en totalidad, pero sí iremos de gloria en gloria, como dice la palabra. ¿Ok? Entonces, a ver, leemos Lucas 22:40. Miren lo que dice Jesucristo. ¿Ya estamos ahí? 22:40. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad. O sea, después de leer las escrituras, ¿qué tenemos que hacer? Orar que no Orar, ¿para qué? tentación. Para que no entremos. No se vive la tentación, se entra. O sea, es voluntario. ¿Sí o no? Sí. Por eso Jesús dice, orad para que no entréis. No es que vivimos en tentación, no. Entramos en tentación si nosotros queremos. Por eso dice, ora. Porque si no oras, hermano, el que dice, ay, es que yo cómo caigo en esta tentación, ay, no, porque no ora. Se descubre uno bien fácil, ¿verdad? Se descubre uno bien fácil. Pues sí, la carne está flor de tierra ahí. El alma está, se junta con la carne y, no, hombre, pobre espíritu. Aplasta uno. Ahora, escuchen bien, rápidamente leemos ahí mismo Lucas 22:46, por favor, nos brincamos nada más unos versículos ahí. En el 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos. Imagínense Jesús hablando a sus discípulos, ¿por qué dormís? Y ustedes dirán, no, nosotros no solamente dormimos de la noche, pero no oramos. Y ya está hablando de ese letargo, adormecimiento espiritual. ¿Por qué dormimos? Levantaos, orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Entremos en tentación, ¿verdad? Sí. Entonces la lectura de la palabra y la oración tiene que ser las armas que tenemos para vencer la tentación. Rápidamente buscamos Marcos, es el mismo relato, Lucas 11:4. Lucas 11:4 antes. Esto es, ustedes saben el Padre Nuestro, ¿ah? Sí. ¿Verdad que sí se lo sabe? Se podría ser eso, le pusieron el título del Padre Nuestro, pero realmente podría ser la oración del reino, la oración del Hijo, qué sé yo, la oración a nuestro Padre, pero bueno, lo pusieron así, el Padre Nuestro. Dice, y perdona nuestros pecados, estoy leyendo el versículo 4, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Y qué dice? Y no nos dejes caer en tentación. No nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación. Orar, Señor, guárdame de toda tentación, dame sabiduría. Que no caiga en esas ofertas tenemos que orar. Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos, cuando ustedes oren, oren así. Y como no estamos hablando del perdón, nada más solamente quiero que, líbranos de la tentación. No permitas que caigamos no nos metas, dicen en una versión, no nos metas en tentación. Entonces, que no caigamos en la tentación. Señor, líbranos de todo ello. Ahora, vamos rápidamente a Marcos capítulo 14, versículo 30. Porque les dije que quien sabe tratar con la tentación no tratará con él. Pecado. Jesucristo dice que ¿por qué salió victorioso del pecado? Porque trató con la tentación. Por eso le estoy dando esto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ese mismo relato de cuando Jesucristo y sus discípulos están en el huerto de Getsemaní, pero quiero que vean Marcos 14:30. Dice, escuchen bien, dice, y les dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, Antes que el gallo vaya a cantar, No. A ver, permítame tantito. Si es en la oración de los discípulos con Jesús, a ver, permítame tantito, porque es que aporta algo. A ver, déjenme ver. Marcos 14:35.
Sí, perdón, es 14:37. Vino luego, dice, y los halló durmiendo. 14:37. 14:37. Vino luego y los halló durmiendo. Y les dijo Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Es el 38, más específicamente el 38. Dice, escuchen bien esto. Dice, el espíritu a la verdad, ¿cómo dice? Siempre va a estar dispuesto. Nosotros tenemos una frase que decimos: si Dios nos permite, el domingo nos vemos en la reunión. El espíritu está presto. ¿Quién es el que se opone? La carne, el alma. Ay, no, hoy siento que no voy a ir. No. ¿Quién es? El alma. La carne. Hoy hace mucho frío, mejor que se aguante Dios, yo me quedo en mi casita. ¿Verdad? La carne y el alma se oponen. Porque dice aquí, el espíritu a la verdad está presto. Pero la carne es débil, hermano. La carne. Entonces, no hagamos caso a la carne. Sometamos la carne, el alma, y hagámosle caso al espíritu. Que nosotros, para que no caigamos en pecado, tenemos que saber tratar con la tentación, hermanos. ¿Ok? Rápidamente, 1 Corintios 15:55. Quiero que veamos esto. Que es, aquí el apóstol Pablo habla del relato de la crucifixión de Jesucristo. Y termina magistralmente estos 3 últimos versículos. A mí me fascina, siempre los leo y los leo y siempre estoy aprendiendo. Dice, versículo 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y lo vamos a estar leyendo porque dentro de 8 días vamos a ver sobre la victoria sobre la muerte. 1 Corintios 15:55. Voy a leer el 56, dice: ya que el aguijón de la muerte es el aguijón de la muerte es el pecado. Tanto la muerte física como la muerte espiritual, el aguijón es el pecado, hermano. Por eso es que tenemos que tratar con la tentación y no con el pecado. Porque el pecado trae muerte. Escúchenme bien esto y siempre quiero que lo recuerden. Cuando pecamos somos libres de todo. Nadie vigilamos, a nadie condenamos, porque todos pecamos. Si yo les dijera: no, ustedes los pecadores, pues yo soy pecador. Dice el apóstol Pablo: de los cuales yo soy el primero, que Cristo vino a rescatar al pecador. Y dice: de los cuales yo soy el primero. Pablo, estamos hablando de Pablo, que se pone en primer lugar de los pecadores. Pues entonces nosotros no estamos. ¿Sí? Pero no es para condenar. Es para reconocer que necesitamos, porque me dice: cuando pecamos, algo muere en nosotros. No es inocente. No diga usted: no pasa nada, podemos seguir, total, el pastor me cuenta. No, está atentando contra usted. Yo nunca le voy a juzgar, nunca le voy a condenar, nunca lo voy a desechar, aunque peque. Todo lo contrario, va a crecer mi amor. Voy a manifestar la misericordia de Dios por cuanto necesita eso. Pero los perjudicados no van a ser nosotros. Imagínense que el pecado trae muerte. Y dice la palabra en Jeremías, dice Ezequiel, dice: yo no quiero la muerte del que muere. Hay mucha gente que peca y sus días son acortados. ¿Sabía usted que el pecado acorta nuestra vida? El pecado acorta nuestra vida. O sea, por eso yo siempre le voy a decir: si usted quiere pecar, peque sabroso, pero usted se va a destruir. No me voy a enojar, ¿sí? No lo voy a ver mal, no lo voy a condenar. Pero hermano, hay gente que le gusta vivir en el pecado, quiere ir al cielo, y en el cielo no hay pecado. ¿Cómo? En el cielo no hay pecado. Tenemos que anhelar cada día, porque sí, les digo, miren, este texto de Jeremías a mí me llama la atención. A veces de buscarlo, que lo tenía Jeremías o Ezequiel, perdón, es que ahora sí, Ezequiel capítulo 18, versículo 32, por favor. Ezequiel 18, 32. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, y porque el que
no se convierte, pues sigue pecando. Hay cristianos que, ay, ya llegó Cristo a mi vida, sí, pero no se han convertido. A ver, ¿qué es conversión? ¿Alguien sabe qué es conversión? Cambiar. ¿Se acuerdan que íbamos a la escuela y nos ponían a marchar? No, sí, nosotros nos sentíamos soldados ahí, marchando, ¿no? No, de conversión a la... y nos íbamos a la izquierda. ¿Verdad? Conversión significa, voy para acá, ¡pum! ¿Verdad? Iba yo hacia el infierno, iba yo hacia las tinieblas, me vuelvo hacia la luz, me vuelvo hacia Dios. ¿Sí? Eso es conversión. Entonces escuchen bien lo que dice aquí, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues. Qué hermoso es. Dios puso su palabra en nuestra mente. Tenemos que trabajar para que baje en nuestro corazón. Cuando tenemos convicción, no vamos a estar diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, y estamos caminando en la misma dirección. No. A lo mejor ni diga amén, pero me convierto porque sé que allá estoy atentando contra mí mismo, entonces me voy para acá, porque aquí está Dios, porque aquí está la luz, allá hay tinieblas, allá está el diablo, allá está... pues no me voy hacia allá. ¿Sí me entienden? Convertirnos, porque hay muchos que dicen, yo ya confesé a Jesucristo y nunca se ha convertido. Viviréis, dice, si nos convertimos. ¿Ok? ¿Estamos ahí o ya los vi bien serios? Están bien calladitos. No sé por qué este tema. Pero bueno, lo que quiero compartirles es algo que nos ayude a tener victoria sobre el pecado. Acuérdense, victoria sobre el pecado. Ahora bien, vamos rápidamente al libro de Salmos, por favor. Salmos 119. Es un texto bien conocido. Salmos 119, 11, por favor. Los que ya tenemos tiempo en el camino del Señor, este texto, lo repetimos, lo sabemos. Dijimos, Dios pone su palabra en nuestra mente y tiene que bajar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, porque dice el salmista, en mi corazón he guardado. A ver, léalo conmigo. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para ti. Como Jesús en su corazón tenía la palabra y cuando vino la tentación, escrito está. Y oraba. Entonces, la oración y la palabra son las herramientas que nos libran de la tentación para vencer al pecado. Por eso Jesucristo, hermano, oraba y tenía la palabra, o él era la palabra. Sí, por eso pudo vencer al pecado y se levantó en victoria. Cuando él murió, nunca pecó. Y nosotros fuimos llamados a morir al pecado y a vivir para Cristo. De manera que Cristo dijo, de manera que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor a mí. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tomar esto, que su palabra esté en nuestros, no en la mente, en nuestros corazones. Y cuando está en nuestro corazón, así te vea el pastor o no te vea, tú no pecas, porque tú vives para agradar a Dios. ¿Amén? Póngase de pie y oramos a Dios. Yo creo que aquí hay victoriosos sobre el pecado, porque somos cristianos por convicción. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque el camino que abriste para vencer al pecado, tratando con la tentación, lo entendemos y lo vamos a vivir. Cuando el enemigo, el mundo, venga con sus ofertas y nos quiera tentar para pecar, estaremos recordando tu palabra, estaremos usando y diremos como tú dices, serán circunstancias difíciles, serán circunstancias diferentes que tengamos que enfrentar cada uno, pero la palabra estará en nuestros corazones y tendremos la convicción que vivimos para agradarte solamente a ti, Señor, que vivimos para honrarte a ti, porque tú nos has amado, Señor. Toma la vida de cada uno de mis hermanos y que ellos puedan ser personas victoriosas día con día sobre toda oferta del enemigo
que ellos traten con la tentación, pero nunca con el pecado, porque el pecado mata, porque el pecado trae, Señor, destrucción, pero nosotros queremos la vida que tú venís a dar, que fluya esa vida abundante en nosotros. En el nombre de Jesucristo.